Gracias, señor presidente. Trataré de ser lo más esquemático y directo posible para que la representación nacional pueda hacer el seguimiento debido a los hechos, que está cargado de circunstancias, fechas, personajes, que si entro a detallar cada uno de ellos evidentemente va a originar mucha confusión. Los hechos se produjeron en lo que se refiere el tema a mi cargo, que es el seguimiento a la vicepresidenta Marisol Espinosa. Los hechos se produjeron el 3 de noviembre del 2014. Debemos empezar señalando, señor presidente, que la vicepresidenta de la República vive en un condominio, que su casa queda al interior y que hay un muro perimétrico delantero. Estando ella en su domicilio antes de salir, fue informado por personal de su casa que había salido temprano a adquirir el pan, de la existencia de un vehículo sospechoso con personas en su interior. Es así que cuando en la comisión la vicepresidenta presta sus declaraciones, al igual que el personal de su vehículo, dice claramente Rolando Redhead Tello, que es el chofer del vehículo de la vicepresidenta: cuando la señora sale de su domicilio y aborda el cofre era la denominación con la cual se identificaba el coche de la vicepresidenta. Entonces, cuando la doctora sale e ingresa al cofre, salió mortificada porque indicaba que había un carro frente a su domicilio, carro sospechoso con 2 personas, y era como un carro plomo con lunas polarizadas. O sea, antes de llegar a la calle, estando en el interior del condominio, ya la vicepresidenta estaba alertada, ya lo conversó y lo comunicó al personal de su vehículo, y así lo ha verificado el propio chofer. Congresista, si fuera tan amable, quisiera saber si está compatibilizado su discurso con el PowerPoint para poder hacer ese seguimiento. No necesariamente tengo otro orden mental al que aparece allí, pero si coincidimos en algún momento con las diapositivas, en buena hora, y si no, yo sigo de acuerdo a mi esquema mental. En consecuencia, señor, cuando la vicepresidenta da la orden, su vehículo comienza a salir del condominio rumbo a la calle. Ella, dentro de su vehículo, lleva el chofer que conduce, una escolta y ella sentada atrás. Y este vehículo es precedido por una motocicleta y es seguido por un vehículo con 2 agentes. Cuando llegan a la puerta del condominio, o sea, ya en la calle, el chofer confirma ver la existencia de un vehículo estacionado con 2 personas sospechosas al interior. El auto sale y toma el rumbo a la derecha, y no bien pasa frente al vehículo estacionado que los estaba esperando, este vehículo enciende motores y se pliega a la caravana de la vicepresidenta. Informada de esto la vicepresidenta, da la orden al policía de Liebre, el que iba en motocicleta, intervengan a ese vehículo, cosa que así sucede. Y el policía entonces los hace apearse, ponerse a un costado, que se identifiquen, y al mostrar sus DNIs y documentos se verifica que tenían carnet del ejército peruano. Y cuando les preguntan, estos dicen que están asignados al servicio de inteligencia. Son llevados entonces a la comisaría, y son llevados no como dan las versiones posteriores de estos mismos agentes, porque quiero que tengan muy en claro que hay que hacer una diferencia. Hay dentro del personal que presta servicio a la vicepresidenta, personal propio de su confianza, como es su chofer y su seguridad dentro del vehículo. Y hay personal de seguridad puesta por el Estado,
como es el motociclista Liebre que precede la caravana de la vicepresidenta y el vehículo o camioneta posterior que iba con 2 miembros de seguridad. Y esto es importante porque vamos a comenzar a ver las diferencias de declaraciones entre la vicepresidenta y el personal de su entorno versus la versión del personal que depende, obviamente, de seguridad del Estado. La primera discrepancia es que según el chofer, según la seguridad de la vicepresidenta, según la propia vicepresidenta, este vehículo estaba estacionado esperando que ella saliera del condominio. Según la versión que dan posteriormente los otros agentes al servicio de la vicepresidenta, pero que dependen de seguridad del Estado, es que cuando el vehículo sale a la calle, pasa otro vehículo y que el jefe de la motocicleta, el Liebre, al ver ese vehículo sospechoso y con lunas polarizadas, y que las 2 personas que iban al interior miraron sospechosamente, él toma la iniciativa de intervenir el vehículo. No fue así. Fue la vicepresidenta quien dio la orden. Fue la vicepresidenta quien antes de salir del condominio había alertado a su personal. No fue iniciativa del piloto de la moto el proceder a intervenir el vehículo, sino fue orden de la vicepresidenta. Cuando son llevados a la comisaría, el jefe de la motocicleta o el motociclista que hace de Liebre indica que habían sido intervenidos porque tenían luna polarizada y no contaban con el permiso para llevar esa luna polarizada, negando haber recibido la orden de la vicepresidenta de intervenir el vehículo. Sin embargo, antes de alinear sus declaraciones de acuerdo al libreto que repiten ante la Comisión de Inteligencia, cuando todavía el policía Liebre actuaba libre y espontáneamente y no sujeto a un libreto que le habían dado, es que él llega a la comisaría y hace el parte. Y en el parte dice que en el día de la fecha, a las 10 horas aproximadamente, el suscrito se encontraba en servicio de la escolta de la vicepresidenta de la República como motociclista, momentos en que se encontraba en la puerta del domicilio de dicha dignataria, ubicada en la calle número tanto, donde se percata de un vehículo sospechoso con unas polarizadas con 2 ocupantes. O sea, él reconoce espontáneamente que cuando la caravana de la vicepresidenta llega a la puerta de la calle, ya se percatan de la existencia del vehículo. No es un vehículo que pasó, ya estaba el vehículo ahí, corroborando la versión de la vicepresidenta, del chofer y del personal de seguridad al interior del vehículo vicepresidencial. Son llevados a la comisaría y en la comisaría se presenta el personal de la DINI, quienes dan como explicación que no era un seguimiento a la vicepresidenta, sino que era parte del plan islámico. Ubiquémonos en el tiempo, señor presidente. Acabamos de ver en días pasados que se ha llevado a cabo en París el encuentro internacional para ver todo lo concerniente al calentamiento global de la Tierra. Recordemos que justo un año antes, las sesiones preparatorias se llevaron a cabo acá en Lima. Y según la versión de la DINI, ellos habían detectado gente radical del islamismo, que presumiblemente podían estar preparando un atentado contra la embajada norteamericana, los colegios que hay en los alrededores y contra determinadas familias de la colonia judía, que es gente adinerada. Y que como la embajada,
los colegios y estos residentes viven cerca o en las inmediaciones de la vicepresidenta, era realmente una labor de patrullaje, camuflados como agentes ocultos, los que estaban haciendo. Esa es la explicación que nos dieron, y que habían detectado la posibilidad de este atentado porque, primero, con la colaboración de servicios de inteligencia de otros países, habían sido alertados que en Magdalena funciona un templo islámico y que poco antes, en una ceremonia religiosa, se había presentado un enfrentamiento violento entre los grupos sunitas y los grupos chiitas, y que esto entonces había originado el hacer un seguimiento, producto de lo cual se había determinado que habían algunos agentes que trabajaban en la zona de Huancavelica, de Abancay, de Apurímac, que se dedicaban a reclutar a jóvenes peruanos para adoctrinarlos y que inclusive los habían llevado para adoctrinarlos y prepararlos a Irán. Y que todo esto, que estaba siendo monitoreado por nuestra DINI con la colaboración de la Mossad de Israel y la CIA de Estados Unidos, es la versión que se nos dio oficialmente, es que entonces originó que se hicieran todos estos patrullajes. Tan es así que la DINI nos presenta en la comisión unas fotografías supuestamente tomadas en el momento de la intervención al vehículo, porque la DINI sostiene que no era un vehículo que estaba estacionado, sino que era un vehículo que coincidió en pasar por la puerta de la casa del condominio donde vive la vicepresidenta en el momento en que su caravana salía, y que no se plegó a la caravana de la vicepresidenta y que no fue intervenida como consecuencia de haberse puesto a seguir a la caravana de la vicepresidenta, sino que fue intervenido 190 metros más allá, donde estaban estacionados, después de una curva que ni siquiera permitía, donde estaban ellos ubicados, visualizar la puerta de salida del condominio de la vicepresidenta. Y nos mostraron una foto de ese momento, de la intervención al vehículo, a 190 metros de la puerta, con lo cual ellos corroboraban, esto no ha sido, como dice la vicepresidenta, no ha sido a 40 metros la intervención de la puerta del condominio de la vicepresidenta, sino a 190 metros en dirección opuesta y después de una curva. Nos presentan esta foto y nos afirman que esta foto fue tomada por el segundo, o sea, el de seguridad que iba dentro del vehículo de la vicepresidenta. Cuando éste fue entrevistado y se le muestra la foto y se le pregunta si él la había tomado, niega haberlo tomado. Era una foto a la distancia, borrosa, el mismo vehículo Datsun aparentemente fue llevado, y entonces cuando el supuesto autor de la foto desmiente las versiones del director de la DINI, capitán Briceño, este cambia su versión ante la comisión y dice, bueno, que él había visto las fotos y era la interpretación que él tuvo de esas fotografías, pero que habiendo indagado más, había determinado que esas fotos en efecto no fueron tomadas por el hombre de seguridad que iba dentro del coche de la vicepresidenta, sino que fue tomada a la distancia por otra patrulla de la DINI que circunstancialmente pasaba por allí, también dentro de sus labores. Entonces termina dando marcha atrás y reconociendo que la primera versión que dio ante la comisión evidentemente no era exacto. He tratado con ellos, señor, cómo se produjeron los hechos, dónde se intervino al vehículo y la falsedad de la versión de la DINI
referida a que el auto estaba estacionado a 190 metros de la puerta del condominio de la vicepresidenta de la República, cuando no fue así. Por ejemplo, cuando Marisol Cruz, vicepresidenta, se le pregunta, ¿y cuando la escolta hace ese primer reconocimiento, ya estaba ese auto estacionado o merodeando o circulando? Y ella responde, ya estaba el auto ahí, es por eso que se alerta, estaba estacionado frente al estacionamiento. Esta declaración nunca ha sido cuestionada. Cuando al chofer de la vicepresidenta se le pide bajo juramento que declare, dice lo que les leí al inicio de mi intervención: cuando la doctora sale e ingresa al cofre, o sea, al vehículo, salió mortificada porque indicaba que había un carro frente a su domicilio. Entonces, al salir, siempre tengo que divisar si viene un carro de un lado izquierdo, ese es el sentido del tránsito. Y vi el carro que la doctora más o menos indicaba, las características que tenía, era un carro plomo con unas polarizadas y 2 personas. Entonces hemos avanzado. Se le repregunta, ¿y usted vio ese carro parado, estacionado? Sí, dijo, estacionado. También me he referido a las 2 versiones que de la foto que nos presentó la DINI han dado en la persona de su director, el capitán Briceño, primero tratando de decirnos que había sido una foto tomada por miembro del personal de la vicepresidenta para después tener que reconocer que había sido tomado a la distancia por otra unidad de la DINI que pasaba por esos lugares. De allí hemos preguntado, hemos citado al motociclista, hemos citado a los 2 policías que hacían el seguimiento en vehículo adicional al cofre, o sea, al coche de la vicepresidenta. Y cosa curiosa, señores congresistas, todos ellos citados para que den su declaración testimonial, de nada se les estaba imputando, simplemente para que dieran su versión. Todos se presentan acompañados por un abogado. Los 3 acompañados en fechas distintas cada uno por el mismo abogado. Abogado puesto por la DINI. Y los 3 nos van a dar una versión que difiere de la original, empezando por el que manejaba la moto Liebre, que ahora ya dice que la intervención fue en otro lugar, que el vehículo estaba pasando y no estacionado, y que él intervino el vehículo de propia iniciativa porque vio que era un carro sospechoso y no hizo esa intervención por cumplir órdenes de la vicepresidenta. O sea, cuando a las varias semanas de haber iniciado las labores la Comisión de Inteligencia se cita a estos 3 agentes que no son agentes designados por la vicepresidenta, sino puestos a su servicio por el Estado peruano y que dependen del Ministerio del Interior, los 3 van acompañados del mismo abogado y van exactamente con el mismo libreto, que difiere de sus declaraciones iniciales y difiere de las versiones que tanto la vicepresidenta como su chofer y su seguridad al interior del vehículo nos habían proporcionado. También he explicado, señor presidente, los argumentos que nos dieron en torno al famoso plan islámico y en qué consistía este plan islámico. Yo creo, señor, en fin, el gobierno conocía perfectamente de todo esto antes que esto se hiciera público, porque esto se hace público varias semanas después de haber ocurrido los hechos, porque un canal de televisión lo propala. Pero el mismo día que ocurrieron los hechos, la vicepresidenta, según ha declarado ante la comisión, indignada, llamó al jefe de la DINI y reportó y fue donde el presidente de la República para informar de esto. Y la entonces primera ministra Ana Jara, aquí presente, en las declaraciones que ha dado nos dice: yo recuerdo, presidente, dirigiéndose al presidente de la comisión,
que el jefe de Estado iba a hacer un viaje largo al exterior los últimos días de noviembre y me dejó instrucciones sobre el tema de gestión pública los días en que él iba a estar fuera. Y entre esos temas me participó que la vicepresidenta Marisol Espinosa le había hecho saber un supuesto seguimiento que le estaría haciendo la Dirección Nacional de Inteligencia. Yo termino, señor presidente, indicando que cuando todos estos hechos salieron a luz, se hicieron públicos, los periodistas que lo dieron a conocer, que fue un programa de televisión, pero antes el diario Correo, que también el director del diario fue citado a la comisión, nos hizo saber que cuando ellos reciben las fotos, los videos y todos estos hechos, y lo reciben, según manifestaron, de un informante de adentro de Palacio de Gobierno, que por razones profesionales los señores del diario Correo no iban a mencionar de quién se trataba, si esta persona que les proporciona la información les indica: si ustedes publican esto, el gobierno va a negarlo y el gobierno va a aducir como razones que se trataba de un operativo de otra naturaleza. Los hechos posteriores y la aparición del Plan Islámico han corroborado lo que semanas antes que se nos adujera la existencia del Plan Islámico se nos había adelantado. Es evidente entonces, señor, que aquí ha habido un seguimiento a la vicepresidenta. ¿Con qué fines? Ya entraríamos en el plano especulativo. Pero si lo analizamos en retrospectiva, con los elementos que hoy en día tenemos, con el distanciamiento político de la vicepresidenta respecto del gobierno, respecto de su propia bancada, las declaraciones que la señora primera dama habría vertido sobre la vicepresidenta, que otros congresistas han hecho público en canales de televisión, es evidente que ya desde entonces había, no sé si un distanciamiento entre la vicepresidenta y el gobierno, pero sí evidentemente fastidio, por lo menos en las más altas esferas del gobierno, respecto de la vicepresidenta. Gracias, señor.